Pues bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este canal de YouTube. Yo soy Carlos Ariel Lim y este es tu canal donde podrás conocer información sobre derechos humanos, sobre justicia y temas jurídicos de actualidad. ¿Quieres saber cuáles son las características principales de los derechos humanos? ¿Cómo están caracterizados los derechos humanos? ¿Cómo se estructuran los derechos humanos? El día de hoy vamos a hablar de 5 características que tú podrás identificar para conocer mejor cómo son los derechos humanos. La primera de ellas se llama universalidad. ¿Qué significa hablar de universalidad? Pues bueno, está relacionado con la titularidad de los derechos humanos, lo cual ya hablamos en otro video, que te dejo en la descripción. Ahora bien, con universalidad de los derechos humanos nos estamos refiriendo a que el reconocimiento, la aceptación, la titularidad de los derechos le debe corresponder por igual a todas las personas sin distinción alguna. La única condición que te pondrían los derechos humanos sería acreditar tu membresía a la especie humana. De eso se trata afirmar que los derechos son universales. En otras palabras, los derechos son de todos y todas y los podremos disfrutar en cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La segunda característica de la que vamos a hablar se llama inviolabilidad. ¿Qué significa inviolabilidad? Bueno, estamos hablando del carácter absoluto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las exigencias, reclamos, necesidades que tengan que ver con derechos humanos no se pueden dejar de lado por ninguna razón. Es decir, cuando tengamos un conflicto entre derechos humanos y otro tipo de intereses, debemos privilegiar el interés por los derechos humanos y dejar en segundo lugar otro tipo de intereses. A lo que vamos es que cuando afirmamos que los derechos son inviolables, es que no se van a aceptar, no se van a permitir excusas, justificaciones, argumentaciones que permitan a los sujetos obligados, de los cuales ya hablamos en otro momento, a olvidarse de los derechos, a descuidar los derechos, a poder no cumplir con las obligaciones que le corresponden. Así que los derechos humanos se sustentan en que son universales y absolutos, son de todas y todos y no se puede olvidar el tema por ninguna circunstancia, no pierde su valor y la importancia para los sujetos obligados es primaria, está en primer lugar. Nunca podemos dejar a los derechos humanos en un segundo plano. A eso nos estamos refiriendo cuando afirmamos inviolabilidad de los derechos humanos. Número 3. Imprescriptibilidad de los derechos humanos. ¿Qué es la prescripción? Para empezar, bueno, cuando hablamos de prescripción nos referimos de la pérdida de derechos o la pérdida de beneficios con el simple transcurso del tiempo. Esta característica tiene que ver con el ámbito jurídico de los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos, cuando sean reconocidos en el orden jurídico, no se puede determinar una norma que avale su pérdida por medio del tiempo. En otro contexto se encuentra la materia penal, donde podemos ver la figura de la prescripción como un beneficio a la persecución de los delitos. La figura imprescriptibilidad tiene relación en materia penal, pues aquellos delitos que directamente estén lesionando derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, jamás operará la figura de la prescripción, pues lo que se procura es hacer justiciables las violaciones a los derechos humanos en todo tiempo y en todo lugar, sin que una institución jurídica pueda convertirse en un obstáculo. Cuarta característica, inalienabilidad. Nos referimos a que los derechos humanos tienen titular. Este titular tiene derechos plenos, tiene derechos completos y no hay manera que el titular se pueda desposeer a sí mismo de los derechos. En otras palabras,
los titulares de los derechos humanos no pueden renunciar a la titularidad de los derechos humanos. Una cosa es cuando los titulares de los derechos humanos deciden no ejercer sus derechos, siempre y cuando opere la voluntad de ese sujeto en no usar, no ejercer, no realizar un derecho, puede acceder a su no ejercicio, a su no uso, pero jamás perderá la titularidad de los derechos humanos, y con eso nos referimos con inalienabilidad. Finalmente, la quinta característica es progresividad de los derechos humanos. Aquí se parte del punto de partida de que los derechos son algo en construcción. Los derechos pueden evolucionar, los derechos se pueden transformar, los derechos pueden crecer. Y hay que asumir que esto sucede en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que la progresividad de los derechos implica una exigencia para los sujetos obligados en derechos humanos a estar buscando el constante mejoramiento de las condiciones de acceso de los derechos humanos. Es decir, que cuando se busca la progresividad de los derechos buscamos un nuevo ambiente, un nuevo entorno, un nuevo contexto que permita posicionar. Vamos a poner un ejemplo de la progresividad. El derecho a la salud. Para poder acceder a la salud o para poder gozar de la salud, requeriríamos que el sujeto obligado invierta presupuesto, capacite personal, invierta en infraestructura, planes, metas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pasa si el sujeto obligado se desobliga y ya no gasta dinero, ya no capacita personal, deja de fomentar el desarrollo de infraestructura, deja de comprar nuevas tecnologías? Pues bueno, al final del tiempo, en la medida en que avance el tiempo, pues veremos que hay menos acceso al derecho a la salud. Y eso es una regresión. Eso no estaría permitido según la exigencia de progresividad de los derechos humanos. Bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por tus suscripciones. Esto fue un video donde se explicaron las principales características o rasgos generales de los derechos humanos. En próximas transmisiones podremos hablar de temas más específicos y de mayor interés. Muchas gracias.